En este viernes 7 de julio hemos querido dedicarlo a una reflexión que no es muy normal en estos tiempos y es a la reflexión filosófica. Vamos a conversar sobre filosofía y todo lo relacionado, y para ello contamos con la participación de dos filósofos. Uno es Marcos Villamán, que además sociólogo, filósofo, además también teólogo, hace sus incursiones en teología, y es el rector del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Y también contamos con la participación del doctor David Álvarez, doctor en filosofía, que es actual vicerrector de investigación e innovación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Bueno, con ello vamos a conversar. Y aunque no podamos agotar todas las preocupaciones, por lo menos vamos a empezar en esta entrega. Yo plantearía a ambos, para empezar, ¿de qué se ocupa la filosofía? ¿Qué hace un filósofo? Fundamentalmente, ¿qué han hecho los filósofos a través de la historia de la filosofía? ¿Qué le motiva? ¿Quién se anima? La edad tiene precedente. Bueno, vamos a tratar de... Déjenme dar mi pista sobre el tema. Recordemos que el ejercicio filosófico, la reflexión filosófica, de entrada, es una actividad a la cual, digamos, estaría llamado, convocado y participa de alguna manera todo ser humano. Nadie puede negar que en algún momento de su vida, frente a un hecho impactante, frente a una curiosidad fuerte, no ha intentado hacer una reflexión. Preguntas generales como de dónde yo vengo, qué va a pasar conmigo después de la muerte, hay vida más allá, cuando uno mira de noche las estrellas, hay vida más allá de este planeta, cuando uno ve que alguien comete algo muy grave, uno mismo lo comete, ¿cómo puedo ser más bueno? ¿Existe Dios? O sea, pero sobre todo desde la época medieval, aunque por supuesto el gran antecedente es Grecia, la Grecia clásica, se ha convertido en una actividad profesional también, o sea, que implica unos estudios. Y digo la Edad Media porque fue en la Edad Media donde eso se sistematizó. Incluso el nacimiento de las universidades comienza con ese ejercicio. Era un ejercicio que tenía varias vinculaciones. Tenía que ver con el tema de la teología, que por supuesto Marco maneja mucho mejor que yo, pero también tenía que ver con las necesidades de la Iglesia de formar a su clero. Pero indudablemente ya desde la antigüedad griega habían escuelas donde se formaban jóvenes de determinadas clases sociales y donde se trataba de instruirlos en esas capacidades. Por supuesto, escuelas confrontadas unas con otras. Entonces, el ejercicio filosófico de entrada es algo que todo ser humano en algún momento ha hecho, pero que a algunos, por X o por Y, les interesa tanto que lo dedican como una actividad profesional, es decir, sistematizan su estudio, procuran conocer los grandes planteamientos, se entrenan en la capacidad de argumentar, escriben, producen, debaten. Entonces, yo creo que esas son dos dimensiones importantes. Sí, Don Marcos Villamán. Yo diría, en complemento a lo que plantea David, que el ser humano es un ser humano, es un ente, un ser que se pregunta cosas. Él sabe que existe, pero se pregunta en qué consiste existir. ¿Qué hago yo aquí? ¿Quién yo soy? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué es el mundo? ¿Qué sentido tiene el que el mundo exista? David decía, existe la vida y la muerte. ¿Qué es eso de la muerte? ¿Hacia dónde voy cuando me muero? La reflexión que se hace... Si hay resurrección, si hay reencarnación, si reencarnamos en otro planeta. En otro planeta. La discusión, la reflexión en torno a eso constituye para mí el ingrediente básico del quehacer filosófico y del quehacer de pensamiento del pensar humano. Si el ser humano piensa y piensa esos problemas y tiene necesidad de conseguir algún tipo de respuesta para vivir con sentido a la vida. Si no, sería un absurdo, y el absurdo es insoportable. Entonces, la necesidad de construir un sentido que nunca está dado, sino que es construido justamente. Darle una dimensión de trascendencia. Trascendencia. Para no declararnos derrotados como una hormiga. O de que vale la pena estar vivos,
para hacer algo, qué algo hay que hacer para sentirnos bien, apostar a que hay maneras específicas buenas de ser seres humanos, mejores que otras. Entonces todo el debate, la reflexión en torno a eso constituye para mí el objeto básico del quehacer filosófico y del quehacer del pensar humano, donde entra ahí, como decía David, filosofía, teología y dimensiones que son muy diversas de la vida humana. Así puede haber antropología filosófica, puede haber discusión sobre epistemología, que es cómo es que se conoce y para qué se conoce, cómo es que podemos conocer el mundo y podemos hacer discursos que tengan algún sentido. Entonces, para mí la filosofía tiene esa gran dimensión, ese gran aporte a la respuesta para construir a los seres humanos y a las sociedades. Bueno, pero en este mundo tecnológico, tecnocrático, la filosofía, el quehacer filosófico se ve como una abstracción, como que no tiene aplicación en la práctica. ¿Qué respuesta tienen ustedes a esas, digamos, afirmaciones comunes de la gente? Que incluso se dice lo que está filosofando. Sí. Quiere decir como que está fuera de la realidad. Perdiendo el tiempo. ¿Cómo se aplica la filosofía al mundo de hoy? Eso es. Yo creo que a partir de lo que hemos planteado, de que no es solamente una actividad profesional, sino que es una demanda incluso del existir con sentido y no percibir de que estoy viviendo un absurdo y que esto no tiene ninguna trascendencia. Pues mire, yo creo que la filosofía está en un buen momento, contrario a muchos colegas que hablan de que se acabó todo. No, está en un buen momento. Claro, no tanta gente está estudiando filosofía. En el caso de República Dominicana, el grueso son gente que estudian para ser sacerdotes y ya sea que continúen o no, terminan con una buena formación filosófica. Pocas personas, independientemente de eso, se dedican. En Estados Unidos y en Europa hay muchos jóvenes que sin ningún tipo de interés religioso estudian filosofía. Pero yo creo que la filosofía está cada vez más presente en todo, incluso en esas actividades que parecieran tan alejadas y con mucha tecnología. Les menciono un ejemplo de una película no tan antigua, que después se convirtió en trilogía, la famosa Matrix, que tuvo tanto impacto y que gustó mucho. Bueno, toda la construcción de Matrix, por lo menos la primera, ya las otras dos, pero la primera tiene de trasfondo toda una serie de reflexiones filosóficas sobre la verdad, sobre si realmente esta es la existencia plena, etcétera, etcétera. El cine, una gran parte del cine bueno, de la literatura buena, se nutre, medra en lo que serían ideas filosóficas, planteamientos filosóficos. Muchas de las discusiones modernas, y lo digo porque estoy en medio de la actividad universitaria y oigo de todo, muchas de las reflexiones contemporáneas sobre mercadeo, gestión de negocios, relaciones con el público, parten de reflexiones filosóficas y tú ves que continuamente se están planteando nuevas formas de manejar los temas. La pedagogía constantemente se pregunta qué es un conocimiento significativo, cómo los seres humanos conocen, y especialmente los jóvenes y los niños, en los diferentes contextos. ¿Qué es lo que quizás está faltando? Pues la imagen tradicional del filósofo, como este individuo que da cátedra en una universidad, que es un poco tímido, ermitaño, que se la pasa cerrado escribiendo, que no habla con la gente. Esa imagen quizás no es tan popular hoy en día como lo fue cuando yo era joven y estudiaba filosofía, y algunos de mis profesores, para tú sacar los 15 minutos de su rutina de estudio había que pedir cita una semana antes, como Emilio Brito. O sea, una semana antes, decir, usted 15 minutos, sálgase de sus lecturas y para que me dedique para yo plantearle un par de problemas. Entonces, esa imagen sí ha cambiado. Pero indudablemente la filosofía, incluso conozco muchos jóvenes que se acercan a mí o los veo, que están estudiando filosofía por su cuenta. ¿Y cuánto estudian filosofía en formal, en las academias dominicanas? Ahora mismo titulación le está ofreciendo el seminario a través de Pucamaima, tanto en Santiago como en Santo Domingo, el Bonó. La UAS. La UAS tiene una escuela de filosofía, siempre la ha tenido. Sí. No estoy seguro, no, los dominicos lo que ofrecen es teología, básicamente. Sí, religiosa. Exacto, pero básicamente hay esas tres grandes escuelas que ofrecen licenciaturas en filosofía. Pero debe ser muy poquita la matrícula. Sí, es pequeña. Yo siento, sin embargo, que hay una vuelta a las humanidades
en Bueno, este momento. Una vuelta a las humanidades. A las humanidades. Sí, sí, sí. Estamos volviendo. Yo pienso que sí, porque la crisis nos lleva a preguntarnos cosas y a buscar respuestas. Y no es mentira que el mismo quehacer tecnológico introduce variables que antes no estaban. Nos da capacidades para hacer cosas mucho más que antes. La pregunta es, ¿todo lo que podemos hacer, lo debemos hacer? Y eso es una discusión ético-filosófica. Yo creo que eso está de regreso. Incluso hay gente que plantea que hay una cierta vuelta a la mística, como respuesta a esos problemas de la vida humana, el enigma del ser humano, en un mundo en el cual tenemos cada vez más capacidad de hacer daño y hacer bien. Entonces, la pregunta es cómo orientamos esa práctica individual y social, cómo podemos entender cada vez más el bien y cómo nos podemos orientar a hacer ese bien para construir una vida social que sea para todos vivible. Eso implica una reflexión humana, humanística, con referentes humanísticos que no lo da solo el quehacer tecnológico, sino que ella demanda un pensar, en este caso filosófico, para poder tomar dimensiones que la tecnología no puede responder. Y yo creo que cuando uno va mismo a la vida académica, se da cuenta de que hay ofertas que los muchachos están buscando hoy. Cuando encuentran la oferta, dicen, yo quiero hacer eso. Y tiene que ver con filosofía, con teología, con ética en específico. La historia. Porque hemos venido de menos a más, pero estamos en un punto en que ya no estamos claros en qué significa ser más. Entonces, eso implica una discusión filosófica para, repito, buscar el sentido de las cosas y orientarnos vía la discusión, el debate, la reflexión, a una sociedad cada vez mejor para todos los seres humanos. ¿Me permite un ejemplo, un pequeño ejemplo? Con el caso de Brecht y el tema del juicio, que eso es tema de debate, yo he vivido la experiencia en mi entorno familiar y en entornos de amistades, que aparte del chisme, de decir fulano, mengano, que se encontró esto, lo otro, a veces cae el grupo, los grupos donde yo estoy dialogando, caen en reflexiones profundas sobre, por ejemplo, la qué ética, significa, cosas más existenciales. La convivencia. Caray, estar preso. Caray, mis hijos, ¿cómo me verán? La libertad. La libertad. Estoy siendo serio en esto con lo de acá. Y si yo me viera en una situación así, fíjate bien, el caso puede llevar a muchas personas a ver reflejado en una situación que está viviendo otro ser humano, y eso es muy filosófico. ¿Y si me pasara a mí? ¿Estoy haciendo cosas que me pueden conducir a eso o estoy lejos de esa situación? ¿Cómo me verían mis hijos? Por ejemplo, ese concepto de que mis hijos se sientan orgullosos de mí, que tengo una imagen correcta, de que mi papá fue un hombre serio, trabajador, como yo hablo de mi papá. Mi papá incluso la última etapa de su vida fue guachimán en un restaurante de aquí, y yo hablo con eso con orgullo, un hombre trabajador. Entonces, miren cómo de repente un hecho como ese lleva a la gente a planteamiento. Cuando ocurre un suicidio de una persona destacada, que de repente la gente se pregunta sobre el tema. Es decir, yo creo que sí, que igual como dice Marco, estamos en un momento donde mucha gente se plantea el tema. Sí. Yo ayer escuchaba noticias y había una entrevista y un personaje conocido, periodista, decía, porque yo he vivido mi vida honorablemente. La honorabilidad, que no es tangible, Exacto. en absoluto, él lo reivindicaba como una manera correcta, adecuada, humana de vivir bien la vida. Yo creo que ese tipo de cosas, ese tipo de debates está cada vez más presente, tanto por el nivel de corrupción a que hemos llegado en la misma vida, como por lo complejo que se está haciendo ella. Si hacen falta referentes, caminos posibles, propuestas de validez, de a qué dedicar la vida en el tiempo que estamos vivos. Para sentir pero por el momento uno ha presumido que en el mundo académico, intelectual, se abandonaron esas preocupaciones sociales, no sé si los filósofos todavía las tienen, pero en general como que no están en el debate de la ética y la moral, en crisis en la sociedad dominicana y en la sociedad contemporánea, porque si algo demuestra lo que estamos viviendo aquí en los últimos meses, no es solamente aquí, que la hemos vivido y se está viviendo en otros países. ¿Qué pasa con el mundo académico? ¿Se separa el quehacer intelectual de los académicos del quehacer social? No, yo creo que se está trabajando. Se está trabajando. Es decir,
las experiencias que yo conozco, no quiero solamente hablar de Pucamaima porque soy copartícipe de eso y Sí. sería hacerla, pero se está trabajando, por ejemplo, muchos de los textos que se publican en la Fundación Global, la misma revista, que cuando uno lo lee se encuentra con unos trabajos y unas reflexiones muy interesantes en INTEC, en la misma UAS, en otras universidades. Yo creo que hay producción. Vuelvo y repito, lo que pasa es que a veces lo confrontamos con los años 80, por ejemplo, que es la última edad de oro que yo recuerdo, donde estos tres caballeros estábamos juntos trabajando, donde habían publicaciones, donde habían grupos de investigación, donde había muchos nombres sonoros que han ido desapareciendo, que no están en el medio, pero yo creo que sí que se están haciendo esfuerzos. Lo único que hoy en día también hay otras tendencias, por ejemplo, hoy en día yo me encuentro a mi alrededor mucha reflexión sobre el tema economía y modelos sociales, desarrollo humano. Toda la teoría del desarrollo humano es una apuesta filosófica dentro de corrientes como sociología, economía, evaluación de una sociedad. En educación yo escucho muchos debates sobre el tema. Y recientemente también con el tema de las tecnologías y el medio ambiente. Por ejemplo, algo que no estaba en los 80. En los 80 nos agotábamos en reforestar, esa era nuestra consigna. Hoy en día no, es un tema complejo y tú oyes las reflexiones, los planteamientos, las ideas que van surgiendo, las inquietudes. Entonces, yo creo que lo hay. Lo único que no es, vuelvo y digo, no nos comparemos con los años 80 del siglo pasado. Hay indicadores, Bolívar, en ese sentido. Por ejemplo, yo estoy sorprendido de la cantidad de revistas académicas que están saliendo en este momento. Es una cosa realmente, es un indicador importante, con temas académicos y en muchos casos filosófico-académicos. En la Madre Maestra, en INTEC, en el Global, hay una cada vez preocupación mayor por la cuestión intelectual, por el debate intelectual. Si te pones a ver, lo comparas con 10 años antes, no era así. Evidentemente, antes de 10 años era así, pero perdimos esa práctica, esa costumbre de pensar correctamente y de esforzarnos por escribir. Hoy estamos de regreso a ese tipo de cosas, que yo creo que es un debate que hay que retomar. Ahora bien, también es verdad que la condición en que estamos en la sociedad favorece tendencias de pensamiento y de acción. Y hay una tendencia en este momento terriblemente problemática, peligrosa, que es la tendencia al hedonismo, la tendencia al vivir bien, la tendencia a pensar la vida desde una propuesta estrictamente material que también es vigente. Y eso entra en conflicto con otras visiones. Yo creo que estamos volviendo a ese debate en este momento. Yo quiero insistir en esto. Una cosa es la formación filosófica, profesional, y otra cosa es la preocupación por los temas de la filosofía que están unidos indisolublemente a la existencia del ser humano. Y le quiero plantear esto, ¿en qué medida lo que se vislumbra en un futuro no tan lejano abre enormes ventanas para la filosofía? Pongamos, por ejemplo, ¿hasta dónde vamos a llegar con la inteligencia artificial? Bueno. Ese es un tema de profundo calado, de reflexión humana, aunque nos estamos refiriendo a una inteligencia artificial que pudiera competir o sustituir a la humana. Yo pienso que los grandes temas del presente están permitiendo hacer evidente la arista filosófica, humano-filosófica de los mismos. Temas muy cercanos como la migración, por ejemplo. La migración tiene implicaciones éticas que son fundamentales, que hay que debatir. La tecnología, hay dimensión ética que hay que debatir. Los libros que estamos viendo están en gran parte orientados a ese debate contemporáneo. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente no tenemos respuestas a los problemas de hoy si no lo hacemos tan bien desde este punto de vista. La tecnología es capacidad para hacer cosas. Ahora, insisto, ¿cuáles cosas hacer? Es un debate filosófico. La justicia social, un tema viejo, pero que también es nuevo.
porque en este momento hemos visto la capacidad que hemos tenido de crecer económicamente, de crecer tecnológicamente, pero la permanencia de la desigualdad, la pobreza, ¿qué hacemos con esa? La concentración de la riqueza, a nivel universal en unos cuantos señores. Claro. Eso es un debate ético que hay que hacer con seriedad para poder construir sociedades mejores, en las cuales todos, si somos iguales, tengamos iguales derechos, iguales posibilidades. Perdón, ahí te introduzco sobre la mesa el tema de la interrupción del aborto, del embarazo. Ese es un debate. Es un debate serio. Es un debate serio. Muy serio. Hay un aspecto, por ejemplo, que recojo de lo que está planteando Marco. Hoy en día hay una gran preocupación sobre los alcances de la democracia. Por ejemplo, con la reciente elección del presidente Trump en Estados Unidos, en todo el mundo ha habido serios cuestionamientos sobre las virtudes y el alcance de la democracia. Lo que está pasando en Venezuela también nos plantea realmente cuál es la finalidad de la democracia, qué herramientas tiene, cuál es el orden que se debe de plantear. Porque a veces da la impresión de que hay una máscara llamada democracia, pero que en el fondo quienes controlan los hilos, quienes detentan el poder, no favorecen realmente una apertura para el diálogo. Eso se complejiza en un mundo donde la información, y no me atrevería a llamarlo totalmente información, dicen que estamos en la sociedad del conocimiento, estamos realmente en la sociedad de la imagen. Creo que Vargas Llosa tiene un texto muy bueno sobre el tema del espectáculo. Hay mucho de eso. Hay mucho de eso. Cada vez que yo abro mi Yahoo y me encuentro un mensaje de a fulano la vieron en bikini. A mí qué me importa que hayan visto a fulano en bikini. Pero es mucho la sociedad del espectáculo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día cada vez más seres humanos están demandando que quieren participar. Lo hacen a través de las redes sociales. Ustedes mismos, los que están en los medios de comunicación, saben muy bien que no es la misma situación hoy en día que hace 20 años. O sea, hace 20 años los medios de comunicación eran dueños y señores de lo que se decía. Y lo que pasaba esta noche había que esperar el periódico de mañana en la mañana. Hoy a ver si le daba la gana de publicar algo. Si le daba la gana. Yo convocaba una manifestación y entonces tenía que mandar una nota de prensa a ver si en la radio o en el periódico querían publicar. Exacto. Hoy en día no es así. Hoy en día en los medios hay cosas muy interesantes que uno averigua a través de las redes sociales, pero también hay mucho chisme, hay muchas tonterías. Sí, claro. Mucha banalidad. Banalidad de eso. Entonces, yo creo que cada vez más personas quieren participar, sí. Más personas quieren participar en diferentes grados, pero participar y que su punto de vista sea tomado en cuenta o su opinión sea tomada en cuenta o demandando cada vez mayor participación. Eso solamente con el apoyo de la tecnología, al menos que no se derrumbe ese aparato tecnológico, va a ser difícil volver a regímenes. El problema probablemente en la respuesta que dan los poderes públicos y la política. Por ejemplo, ustedes han dicho de cosas que son debates serios. Mencionaron el caso de la interrupción del aborto por las 3 causales que se ha debatido aquí. Y uno dice, es un debate serio, pero la respuesta que dan, uno se pregunta si realmente la respuesta que dan los legisladores es por convicción o es por pragmatismo. Es un tema filosófico. O por doblegamiento. Porque hay poderes que son suprapoderes. Es decir, ¿es realmente un debate? ¿Responden al debate esas respuestas o no responden? Perdón, yo no he visto, al debate serio, sí. No. Porque yo entiendo yo no he visto un debate serio sobre ese tema. Por ejemplo, yo que tiene una convicción de que cree que no se puede de ninguna manera, que la mujer tiene que morirse antes de interrumpir. Si lo cree por convicción, yo eso lo respeto. Claro. Pero esa es la respuesta de los legisladores, por convicción. Yo lo dudo. Yo pienso que no hay un debate realmente. No lo hay. O sea, no hay diálogo entre las partes. De por sí no hay diálogo. Al contrario, se denota y se ridiculizan los pareceres de unos y otros. Porque también hay un problema serio de formación. Quien hace vida pública debe cuidarse de informarse acerca de los temas para poder debatirlo con seriedad. Eso no siempre ocurre en nuestro país. Desgraciadamente, ese es un caso terrible. Y ahí entran los periodistas, que muchos hablan de cosas que no han leído nada. Entonces, el debate serio, solvente, de posiciones diversas. Y comentaristas, más que los periodistas, los comentaristas. Bueno, pero hay muchos periodistas que no leen ni los documentos que se le entregan. Y eso hace daño a la sociedad. Usted debe servirla correctamente de lo que usted hace. Cuando usted la
sirve mal, es un daño a la sociedad. Ahora, evidentemente, estamos en estos temas de democracia, participación, en filosofía política, que es una rama de la filosofía con una frontera muy tenue con respecto a las ciencias sociales, pero es eso, es un debatir filosóficamente la política para poder orientarla correctamente. Yo creo que aquí tenemos temas pendientes en el país que se han hecho presentes cada vez más. Todavía decía el tema de la democracia, la sociedad civil, la participación social, que fueron temas que en una época debatimos arduamente. Sí. Hay que redebatirlos en este momento. Pero que porque pasaron, como que se pasó Se pasó. una ola de respeto por la participación social. Importante. Ahora es de despectiva la participación. yo creo que eso hay que retomarlo y debatirlo con seriedad. El tema de calidad de la democracia pasa por debatir la participación, la ciudadanía como tal, cuál tipo de ciudadanía. Y esa es una reflexión filosófico-política. O sea, que es una arma. Si la democracia es ir a votar un día o es participar en los procesos. Claro, claro. Se nos está terminando el tiempo. Se nos terminó. Pero el tema no ha arrancado todavía. Nos queda un minuto. Yo quisiera brevemente, De ñapa. de ñapa, diferencia, si es que existe, moral y ética. Brevemente. Para mí, breve. La moral hace alusión al uso y costumbre, a lo que se acostumbra a hacer y se considera como bueno socialmente. La ética es un ejercicio racional donde yo evalúo esa conducta. Entonces, por ejemplo, las morales se constituyen a partir de la influencia de las familias, de los procesos sociales, de las religiosidades. La ética no, la ética es sobre todo un ejercicio muy filosófico, muy racional, donde yo hago la pregunta si lo que estoy haciendo es correcto o no. Esa es mi gran diferencia. En otras palabras, como que la moral puede ser que en una sociedad permitan que uno llegue medio desnudo y la moral pública ya ha permitido eso. Pero mi ética personal me dice que no debo de ir así. Esa es la diferencia. Si mi convicción La personal... moral es un hecho cultural. Es un hecho cultural. La ética es una discusión sobre ese hecho cultural Exacto. y su validez humana. Su convicción personal. También eso, pero es una discusión filosófica acerca de la validez de esas costumbres como tal. Bueno, pues esto es el doctor Marco Villamán, y teólogo, filósofo, sociólogo, rector del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, y el doctor David Álvarez, filósofo y vicerrector de Investigaciones e Innovación de la Universidad Católica Madre y Maestra. Muchísimas gracias por la compañía de este viernes. Aquí hemos filosofado hoy. Ahorita nos acusan de que estamos filosofando, ¿no? Pero quiero señalar que se ha demostrado en esta conversación que la filosofía se dedica a temas De vigentes actualidad y y de trascendentales. incidencia social. Y que no son diletantes, sino No, por aquí, favor. allá, ahora. Bueno, vamos a despedirlo con este cafecito Cafecito. Santo Domingo, Muchas que no es gracias. diletante Salud. tampoco.